Peina, Coina, Ana, Yuma, Ina, Gueruma, Yende, Bellende, programa Mi, Pende, programa entero BT, Vayan Luce, Vaquera, Vagina, Factoral, hermano, Penaguirú, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado de departamento de Itapú, Peina, Yeputación para TV. Y me tema y cupitibe Catuan Mecha y Cubico edición número 675 de Gai Factoral, hermano, fuera, Ana, Ame, Shaginú, Tembia Popegua. Hoy kutukutuma tecleama y computadora pero ya po mañana de ya anga muy y que tu ya ya po YouTube ka hija toraña mo hija pues ya topa mañana de estudio fuera video pero está abo ya poñan de pastor Sergio David va de código pastor va ya ese gina y ya venían de audio pero recorrer y na y me Facebook Emilio Vázquez pemo hija yo y coma ñan de vila anginumi y que tu ya ñe kupitube Facebook pibe au pepe esa kutu be ñaneresa anga muy ya ve que ma YouTube hina y que tu ya pejendu o paisa guaite estudio kwa pina ya huele kwa hina pepe vea ko te envía por ejemplo acá ahí a torar hermano que era más 595-985-162-975 línea personal ya le con línea tío ahí ve llevarle ese mío más ese hermano que era pepilla pa moingo hina Ana amin ya homa tinya abrazo rompe espalda barete ponalo y que fuera ella hina uñan de mensajito y fuera ya de copaite anotado ya imagina tú alguno ya cuya y cua gente algunos ya al toque hoy ya respondemos hoy la mensaje y fuera ya de coña de consejería va tumba hoy en día ureñan de sala de consejería oye tu día yo pues cuál es el problema échate hoy oiga de gusto más yo vengo el problema todo el día bueno oye ¿qué tal en la segunda de Corintios capítulo 3 verso 7 otro lado mañana no pata hina loita vate coyo y tinta mi vaina benevirome y tinta vaina pero cobar la papel mío pebi después eso y te dije loita cada día ya aprender cosas nuevas hoy alguno puede gustar bueno para modo de sugerencia ya exacta no depende si se puede introducir algunas instrucciones para ejercitarnos más en el conocimiento de la Sagrada Escritura como lo hizo en una o dos ediciones acerca de comparar los versículos y para detectar el problema común en las congregaciones bueno o depende hermano querido la va ese tipo uñan de o sea hermana o depende la va ese tipo uñan de la uñan de texto de acuerdo a la pregunta fuera de acuerdo a la texto ya responde ya a veces se mandó alguna cosa allá algo esa o ya polo y tan otro tres más ya recoge yo anotado ahí 3 ejercicios ve sí pango se sabe de ahí uno ve ya detectan un problema en la congregación ya me la ya bueno otro gato la ya pillas un año de versículo fuera ojo pollo geina análisis de los versículos de referencia la otro go pe ya pe fotocopiar a la Mateo Guri y la oñea del Antiguo Testamento o de los 5 primeros libros a penuje la pene conclusión y sentido bueno y sentido estaba ya posa increíble ya po hoy lo ya po hoy no estaba anotado para te oigo ay nada hoy un bo es más congregación pe hoy un bo es más con trucos estos son así Dios era inagua son truquillos para eso digo ya con aves y nace ojo si la termino y que todas esas tácticas son tácticas para ir teniendo mejor comprensión de la Sagrada Escritura siempre te digo oye escala alternativa de herramienta la que todas ya entender poner la escritura lo que pasa es que en las estáis lo aplicas bueno yes a mí va a Bellareco cierto hubo siempre confusión con el término la letra mata o letra muerta refiriéndose que se trata todo de la ley y por eso es que muchos también dicen que la ley
nos mata, o el cumplimiento de la ley es estar bajo maldición. Pero ahora caí en cuenta que es una contradicción toda esa enseñanza. Bueno, ya que todas las leyes no están abolidas, según hemos visto con usted en algunos grupos. Bueno, entendido. Sí, Pechaina, todas las leyes no fueron abolidas, pues así. Allá en algunos grupos lo habíamos tratado a enviar PM Curinota, enviar PM estudios, especificaciones, aclaraciones. Entonces lo están y entonces con aquí contradicciones. Entonces la Yeyarra, cualquier versículo de la Biblia más o menos que habla de la ley de Yeyarra ya es ese oye abolija, o sea, oye anula. Y algunos que enviaron ya su texto bíblico no como refutación, sino como pidiendo aclaración. Va, ella ya vota con versículo y lo anula paja la ley que el Mesías o clavaja. Entonces ya habíamos también analizado eso y aviación de ir que el Mesías o anula paite curusube la ley, completo la ley, aviación de y balas y verá. Entenderlo instancia. Algunos a tu no casi me va pesar tanto hoy. Pero ya señalamos inte acostumbrado ya andas a ver esa novedad la o seguía. Ya este ya pota no entiende señal. Esa capaz mango vamos a hacer las explicaciones, explicamos aún con la Reina Valera, diccionario teológico PG Camba, epa y se las y a Pepe. Mi versículo ve no. La ley no hay pase, no hay bajo maldiciones. Qué bárbaro. Qué tremendo lo está. Bueno, de ahí que versículo 7 de 2 de Corintios 3:7 ve algunos pejes en cama. Sí, porque ya se sabe que no se está hablando de la abolición, o sea, no ñeñe a ver que la ley fuera oñanula para el tema completo. No dice eso. No hay esa información. Aleta hoy siempre ya hay puruta así, la Reina Valera. Hoy yo de cómo se puede explicar en forma que se pueda entender entonces el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 3, ya que allí habla de ministerio de muerte. ¿A qué se refiere? Si no es la ley, entonces no puede ser el Mesías o su ministerio. Bueno, no, obviamente jamás el Mesías y su ministerio. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar acerca del Mesías y su ministerio. O sea, no es el Mesías y su ministerio donde eres épico, o sea, robiana que el Mesías hubo es otra cosa. No. Pea se anotata a ver porque pea costema ya aclararon el Mesías y su ministerio. Pea hay peligroso no entender de pillar y donde ella puta si otra doctrina entre comillas a ver a signo de interrogación hoy que tú jamás se pea barajar en cuenta con términos porque si no lo está ya pita si otro lado. Obviamente el ministerio del Mesías no porque él anuló supuestamente todas las leyes el ministerio de vida no tiene nada que ver. Ahí página acá está hablando de un ministerio de muerte. Tampoco está acusando al apóstol Pablo de que cumplir los mandamientos nos lleva a la muerte espiritual. En ninguna parte nos dice ese. Cumplir el mandamiento. La ñanderú entregada a ñande los mandamientos. A ñande, mana, los gentiles injertados en el reino. Creyentes en el Mesías. Y ahí queda la Jeremías 31, 33 en el pacto nuevo. Con la ley en la mente y en el corazón. No todas los 613 mandamientos ñande cumplía. Jala ya cumplieron mío y habilitado ñande mana. Upean de Isei que ñande hija bajo maldición. Ni una parte donde iba el apóstol Pablo. No está hablando de eso. Anipe relaciona Anipe por eso estaba diciendo hay que estudiar bien los versículos. PMP avala CPA PMS BTI versículo dos joyas ese.
Ahí no habla de Colosenses. Bueno, pues ya explicamos ahí, Guri. 2.14 no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pablo acá en 3.7. Vengo 3.7 y Reina Valera, ve. Bueno, Colosenses 2.14 ya explica para más BM Gurimba, ese tema para si hay alguno todavía donde no le llegó estas explicaciones y quiere entender, por ejemplo, Colosenses 2.14 y Mateo la otra, es muy la otra, en la amena, Gálatas 3.10. Con A2 no está diciendo la misma cosa. Aténdeme, para es importante. Ando joya te vende más a ver primera de Corintios, segunda de Corintios 3.7. Yo se lleve a ver ya pomita a ver, tiene ejercicio pues poner esa pues mi primera segunda de Corintios es igual a 3.7 más muy la otro Colosense 2 14 más Gálata 3.10. El resultado es igual a anulación de la ley. No, señor. Nada que ver. No da ese resultado. Gálatas 3.10, oye, es totalmente otra cosa de lo que habla Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 no está diciendo lo mismo que Gálatas 3.10. Ni tampoco Gálatas 3.10 a Colosenses 2.14 está diciendo lo mismo que 2 de Corintios 3.7. No sé, pene acá me la vende resultado. Para la ya pota ya desarrollada a explicar tan PM. Pero el año en el tema con se vaya poner la deducción de términos de comparación de término bíblico o versículo bíblico, pero no nada que ver ya. Nada que ver, ni apunta con diccionario teológico, ni con el diccionario teológico en español, ¿verdad? No sé, hay el mismo resultado de con A3 sumambano yo que da como resultado anulación de la ley, ni jamás. En la fórmula de desarrollo de fórmula de versículos, veía, podamos, o sea, de otra cosa. Agrupátano, agrupación con términos iguales de versículos, ve, o pues tratan de ver los tres sin muy dos joyos yo ni uno. Bueno. Ay, voy a explicar también con 3.7 porque algo de abejinas de chacán de cuaderno por pizarrón ya algunos ya pues hay llamar algunos hermanos dos joyos yo hemos islan de segunda de Corintios 3.7, hemos islan de Colosenses 2.14, islan de Gálatas 3.10, a Camila y por lo menos con los términos ya esa ojo para expandir el resultado de avejina, anulación de la ley, anulación total de la ley. Jamás es lo jamás es. Siempre especifica, no los 300, no los 613 mandamientos está vigente para nosotros los gentiles, menos, pero no todo está anulado. Ahí se oró. Bueno, las diseñan de entonces y a ver qué es lo que al fin y al cabo, si las leyes no están anuladas y eso es verdad porque ya usted no comprobó, va a andar ley más. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con el ministerio de muerte? Veamos en la tema. Ministerio de muerte. Ya leí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, bueno, obviamente, ya pillamos hoy que está hablando del antiguo pacto allá. De la antigua alianza de los 5 primeros libros ya hemos dicho, pero dice fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Bueno, por lo menos un versículo veñeino va ella a topar. Ya topaba en escena, ya topaba en narración ñande guerajana sí o sí ya mañana versículo upea libro bellaja ya revisarlo y tapia. Pepe no hay referencia a Nixon Reina Valera ando y referencia. Dore coimicia.
3.7. Al menos pea cochar de cuaco Biblia 1960 Reina Valera no tiene referencia ahí. Está a mí. Y ande voy a Juana pues revisamos. Es muy para Pablo no se pea. Que toda ella ya. Ah, voy a Eso 32:16. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, transliteración. Ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. Éxodo 34:29. Ahí tenés dos referencias bíblicas. ¿A qué libro nos lleva? En el cuaderno de Venga. Vengo, era eso. Eso, el libro, la importancia de estudiar eso, o sea, porque cuando estudiaron eso, imaginan de cosas, o elaborar esta información y ya cambian cosas de ella. Bueno, entonces sí, está hablando de la ley de Moisés, o está hablando de las leyes que el Padre dio a Moisés, que tenía condenación de muerte. Claro, hasta ahí parte voy ya tengo ya explica, vamos por eso que están los pecados de muerte. Claro, lo que estaba había pecado que la Torá o la ley de Moisés o el Pentateuco, allí el Padre decía, bueno, tal pecado ya pueda irremediablemente o manúa, pillaba. Entonces, si ese tipo de ministerio, o sea, de ese tipo de servicio, ese tipo de ministerio, estaba rodeado de gloria, aunque tenía pena de muerte, y estaba rodeado de gloria, ella picó la otro ministerio que perdonaba la condenación a muerte, no le como hay glorias allá. Porque ¿cuál es el ministerio que perdona la condenación a muerte? ¿Cuál es el ministerio que hoy día vos violar la ley? O sea, es pecado. Violación de la ley es pecado. Primera de Juan 3:4. De Yapú, violación de la ley. Adulteración, violación de la ley. Pilaigo, robar, violación de la ley. Calumnia, violación de la ley. Bueno, a ni pellece la ley o potipa y tema. Uno de umía pellapóramo, ja peña arrepentíramos. ¿Cuál es el ministerio que anula esa condenación tuya? ¿De la muerte espiritual o condenación de la muerte? El ministerio del Mesías, su muerte, su sangre. Ese es. No, es que el Mesías anuló toda la ley. Anula toda la ley, entonces ¿de qué pecado te va a salvar? ¿De qué te vas a arrepentir? Si pecado es violación de la ley. Me pillaba, página. ¿Entendés? Página la dice. En pocas palabras, la Pablo se dice habla. Tratan de la pacto de la alianza. Que estamos hablando del Pentateuco o la Torah. Oye, Jaía Cue, Itaari, o Werekokuri decreto, o Werekokuri ley. Y Catón en Shawandere manore violaron algún mandamiento. Upe ministerio, upe servicio, upe alianza, umi letra, umi mandamiento, yepe oreco condenación de muerte, oñemo mimbiji ari, ñanderure kobe, rerecua, la gloria de Elohim. De tanto que mimbibe ñanderu urekobe, upe oñe entregado un are Moisés peopa upe ley, oyero bajo vare upe mimbipa. Umi israelita, cueran de catui o mañana Moisés robare, upe maramo oyara o moi petei velo omo ajama pejoa. Japala yande ape eso 34:29 ya me eguri. Inclusive upe luz, upe gloria o desaparecer. Y no está hablando de la desaparición de
toda la ley, sino de la gloria, el resplandor, la luz que tenía Moisés en la cara. De ir a ver la ley desaparece, peña tende pon. Aquí los ministros, pastores y hermanos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué es lo que tenía que perecer? Él lo desaparece, Taguri. No, no es la ley, toda la ley, o si no la gloria, la luz que tenía Moisés con mi vipe jugado, para desaparecer, güey. Algo les inde a lo que me estaban preguntando acá al otro. Si Miguel, vea, segunda de Corintios 3:7 habla de la desaparición del ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedra, es decir, si toda la ley realmente tiene que desaparecer, o no está hablando de eso. No, ya explicamos de que lo que va a desaparecer ahí, hasta lo desaparecer. Pico Moisés, sigue Pico hablando de Moisés, o Manope, o Mimbija, abuela Jova. No, por un tiempo, upear en lo desaparecer, hermano. De ir y de todas las leyes. Y Pico Pepe, y todas esas leyes, todo ese ministerio que fue entregado a Moisés tenía que ser abolido y desaparecer para siempre. De ir y ahí. Y ahí te ve, me lo ve, y Pepe, pero no. Anina que lleva mandamientos y leyes. Vean una tú, uy. La yetu te hija de gatumo, ahí estaría ella cumpliendo el padre no me emo. Ay, uriumi. Coge, ari hembure, jugaire, de mangoñan de la ya cumplía los gentiles. No todos. No todos. Apea. Ni el Mesías no cumplí pay. Los 613 mandamientos. Ni el Mesías cumplió todo. Apean a la refutación. Peña comunica a mí. Más 5, 9, 5, 9, 8, 5, 162, 9, 7, 5. Mesías, sea el Mesías, a esa cata bíblicamente, que el Mesías no cumplió toda la ley que el Padre dio a Moisés, los 613. Peña ni más vio que refutamos, vea. Peña que veyela el Mesías o cumplí paiteja, güey. A esa cata que no. Doña ni más bebielo y cual sea bebielo. Pero ya comunicado con uno. Pero acá se mueve la versículo que el Mesías o cumplí paiteja, güey, completo los mandamientos. Allá año mongue también. A pepe belleta se, pero esa entonces es la, porque hay que estudiar, ya conocer algo, ya ni familiarizar. Ya andego pues, ya estudiase yo y la Pentateuco, ya estudiase yo y la ley de escuela porque para allá estudiar. Ay, qué maldición, qué maldición. Que uñan de la maldición, socorro, anique hoy. A causa la ignorancia te timba. La estudiar, güey, picutan. Tengo la maldición no por desobediencia. No voy a estudiar, güey, el mandamiento. Tengo la maldición no porque no cumplirse mi mandamiento oía. Ñande en mana, con anga. O balea ñande en mana. Hana ya cumplir. De cumplir, no robar, no matar. Ella por mí no, mía ya esa y bendecipa. No adulterar, es homina y con adulterio ella esa fue por una bandera de vida. No robar, y combinar en monda y con vivir ya esa en progresapa. Estamos hablando de todos esos mandamientos que todavía están vigentes. Cuando el mandamiento de los itames ya le minan, ya estudian, minan. No, porque la mandamiento, no, jaque, socorro, ya ni que ni porque judaizante, judío. Qué bárbaro, o sea. Hemos acá nacido, a veces, ella pota. Bueno. Aplicamos de. Entonces no tiene nada que ver con lo que desaparece acá no es entonces o si lo puede desaparecer para y a veces y desapareció todas las leyes entonces enseñan de no matar no robar de pico entonces por yucata emundata fornicata adulterata jj comete idolatría si eso están vigentes y pago un mi mandamiento no y eso entre los 613 entre los 10 mandamientos. Entonces pico van de yucapan de mala los 10 mandamientos ella popatan de mago la UPP y a ni ella popio porque oye vence pama
socorro, o sea, esa landa ya calcula, a veces ñande ya no es y vete supuesta revelación y vete enseñanza, ya es cosa fuera de lugar. Estando pillé porque no estudié, no analizáis lo iscoa, de calcular y lo iscoa. Rendupe palabra del momento en emocionado, padre, pero donde ne canaingo la jugabe. GTI ingo ya la mandi osiri y mi apejo vare y que su ipa y se voy ipa be y huevito. Pero la jebe, jabe pe jugabe donde ne canaini. Qué bárbaro. Bueno, 7. Le tan de a ver los dos. Acá lo que preguntan. En la BIN impresa y en la Biblia católica, así como aparece 2 de Corintios 3:7. A ver, tan de Bimbe, en Duque, anotaque. A ver, y si la alianza que administraba muerte grabada con letras sobre piedra vino con tal gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del brillo de su rostro, que era pasajero. Mañana será. En mañana será. Hay endumina. Y digo, ve ahí, a ver la Leila o pasajero pa o pa mañana bolipa mana. Ani. Allá esa mía ave latinoamericana. Dicho sea de paso, algunos orecoro pepian Biblias o donde sea recibir Biblias y nada. Bueno, aunque es página 7. O al se me falta la Biblia de los testigos de Jehová, lo así es que tienen a o sea, pero codo, para ahí coten. Biblia de Jerusalén nos falta ahí. Bueno, latinoamericanas y 2 Corintios 3:7. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte fue rodeado de gloria y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. Era la fugaz. El resplandor, eso. Ya aprendé, Maya. Ñandego ya identifican a la palabra central en el versículo. Vengo me mando a la ya detectan sujeto, verbo, predicado. Pene mando ayuda, segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto. Digo pende de sana y pama. Bueno, para venir de jambo yo a ver cuál es la palabra principal del versículo. O cuál es la idea central del versículo. Idea central vio pene mando ya no es la idea central quinto sexto grado. Y por uno no estaba ya estudiar, pues. Para no ya estudiar, pues allá. Jamín no estudié, pues no enduye, pues con anga aprender. Va a la idea central UPB. Va a poner central al comentario en el verso 7 del capítulo 3. Va es la mensaje y ande UPB. Sí, que había un grupo de mandamientos que fue dado con mucha gloria. Moisés roba. Que cuando él recibió eso, recibió de parte del Padre y Jehová o mimbipa. Que la upe Jehová o mimbipa upe anda ahí para siempre upe. Sapeiterante. Pero la idea central. Pero la idea y no pues. Ya aprende Jima otra cosa. Bate la estudiar y la anga setillo, o sea, estudiar setillo con la profesora. Se está yo la tiza pizarrón no me andan pena voy a jugar yo, pero bueno, nada bella es ese. Palabra principal. Eva la que tú es rescatado, bebé vengo la palabra principal, la palabra final del versículo. Es último y te velan de versículo. Pues yo referí. Pero no está yo ahí nada. Último y te ve 3:7 ve.
la cual había de perecer. A la palabra final. Y upeambo huemba hoy la luz del rostro de Moisés. Allá vi, llámalo igual. He detectado ver la palabra final. Recoge la palabra final del versículo. Lee upeambo huemba hija de pillata lo igual. Y bueno, oíme, yo me estoy más, si no me vender fuera y pata voy a dejar para allí con la escuela de ya uno ya. Hoy no, te llamo ella, tú vienes en el poco de ahora, bueno, ellos van a seguir y nada, no está ya, y nada, eso, a tu gato ya, tu talombo, es así, Pepe, ahí la vene, oye, la vene a puto, uy, hoy más, te llamo ella, tú vienes en el poco de ahora, guajera, vagina, que ay, toda lo hermano, fuera, ya, yo ya está allí, esto pata, era muy, shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.